Charlie Chaplin, seguro que el nombre le suena a todos. Se convirtió en un ícono global, ¿no? Con su personaje de El Vagabundo. Estamos hablando de una de las figuras más, pero más importantes en toda la historia del cine. Su carrera, más de 75 años. Pero ojo, no todo fue aplausos. Su vida estuvo llena de aclamación, sí, pero también de una controversia súper intensa. Entonces, aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que el tipo más famoso del mundo terminara siendo un exiliado político? A ver, vamos a desglosar esto. La historia de Chaplin es fascinante porque justo ahí, en la mezcla de fama, política y cómo lo veía la gente, ahí es donde está la clave. Para entender por qué cayó, primero tenemos que entender qué tan alto llegó. Vamos a poner un poco de contexto. La infancia de Chaplin en Londres, bueno, fue durísima. Pura pobreza, muchas dificultades. Su papá no estaba, su mamá luchaba con el dinero. Imagínense, lo mandaron a un asilo para pobres 2 veces antes de cumplir los 9 años. Pero de todo eso, de esa adversidad, construyó lo que un biógrafo llamó la historia más dramática de la miseria y la riqueza jamás contada. Y vaya que lo fue. Se convirtió en una de las personas más reconocidas del planeta. Y aquí está el punto clave. Escuchen esto. Él no era solo una estrella de cine más. No. La gente lo veía como un pionero, alguien que ayudó a que el cine dejara de ser solo una industria para convertirse en un arte. Su personaje, el vagabundo, era universal, daba igual el idioma o la cultura, hacía reír a millones en todo el mundo. Pero claro, esa misma plataforma tan grande, tan global, pronto se convertiría en un problema. Y así, mientras su arte se ponía más y más atrevido, el ambiente político en Estados Unidos, digamos que se puso un poco paranoico. La popularidad de Chaplin empezó a caer y a caer rápido, por allá de los años 40. De repente, tanto su vida personal como sus películas se convirtieron en el blanco de enemigos, y enemigos muy, muy poderosos. Veamos cómo pasó. Sus películas empezaron a tener un tono cada vez más político. En tiempos modernos, por ejemplo, criticaba cómo las máquinas nos deshumanizaban y mostraba mucha simpatía por el trabajador. El resultado, la tacharon de anticapitalista. Luego, con El Gran Dictador, senadores aislacionistas la llamaron propaganda de guerra. ¡Imagínense! Y para rematar con Monsieur Verdoux, dejó a todos con la boca abierta, al comparar a un asesino con los gobiernos que fabrican armas de destrucción masiva. Para sus críticos la cosa estaba clarísima. Chaplin estaba usando su arte para meter ideas procomunistas. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay que ver cómo construyeron esta imagen de Chaplin como un subversivo. No fue por una sola cosa, fue un ataque por 3 frentes. Sus enemigos agarraron sus ideas de izquierda, se metieron con su vida personal, a la que llamaron de bajeza moral, un término legal, y le echaron en cara que no se había hecho ciudadano estadounidense. Juntaron todo esto para crear una historia súper tóxica, súper poderosa, donde cada pieza alimentaba a la otra. Y que no se piense que esto era cosa de grupos conservadores o de columnistas de chismes nada más. No. El ataque fue impulsado por una campaña oficial del gobierno y estaba liderada por una de las figuras más temidas en la historia de la ley en Estados Unidos. Para entender de verdad lo que le pasó a Chaplin, hay que entender el ambiente de la época. El miedo que había en Estados Unidos era tremendo. El macartismo, la famosa amenaza roja, todo eso creó un clima en el que pensar diferente era peligroso. Y claro, Hollywood era visto como el nido perfecto para la infiltración comunista. 3 décadas. Así como lo oyen, el FBI de J. Edgar Hoover lo investigó durante 30 años. Es que para Hoover el peligro no era solo el espionaje, era lo que él llamaba la amenaza cultural de la izquierda. Su expediente era un cúmulo de acusaciones. Con quién se juntaba, a quién le daba dinero y sobre todo la supuesta propaganda que metía en sus películas. Pero Chaplin, fiel a su estilo, no se iba a quedar callado. Él negó ser comunista, se definía a sí mismo como un pacifista. Para él, que el gobierno quisiera reprimir las ideas de la gente era una violación total de las libertades civiles, y simplemente no se dejó, se negó a seguirles el juego. Y aunque su fama y su dinero lo protegían un poco de la lista negra de Hollywood, Chaplin seguía siendo vulnerable. ¿Por qué? Porque no era ciudadano estadounidense. Y eso significaba que podían usar otros métodos contra él. Y en 1952, sus enemigos dieron el golpe final. El momento fue de película, totalmente calculado. Imaginen la escena. Chaplin y su familia están en un barco, en alta mar. Y justo ahí, el fiscal general anuncia que lo van a detener para una audiencia sobre si puede o no volver a entrar al país.
La orden se basaba en acusaciones políticas súper vagas y en cargos de bajeza moral, haciendo referencia a casos de hacía más de 8 años. La reacción en el mundo fue instantánea y completamente dividida. Mientras la prensa conservadora en Estados Unidos casi que celebraba que se fuera, en Europa no podían creer el trato que le estaban dando a su amado Charlotte. De hecho, países como Francia e Italia le dieron algunos de sus más altos honores, un contraste brutal. Esta prohibición, como se podrán imaginar, tuvo un efecto enorme y muy duradero. Chaplin, una de las personas más famosas del planeta, de repente vio cómo su imagen quedaba por los suelos en el país que había sido su casa por 40 años. Mucho tiempo después, en 1972, regresó para aceptar un Oscar honorífico. Fue como una especie de reivindicación, un reconocimiento a su impacto imborrable en el cine. Pero la historia de Chaplin, bueno, todavía tenía una última sorpresa, un giro final bastante extraño. Y es que esto ya parece sacado de una de sus películas. Incluso después de muerto, la controversia y el drama lo seguían. Su viuda se negó a pagar el rescate, la policía tuvo que montar una operación gigantesca y al final encontraron el ataúd. Fue un cierre, bueno, un cierre muy extraño para una vida pero tan extraordinaria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La historia de Chaplin va mucho más allá de la biografía de una estrella de cine. Es un recordatorio muy poderoso de cómo el miedo político puede convertir a un ícono cultural en un enemigo público. Negarse a comprometer su arte le costó su hogar, sí, pero al mismo tiempo también aseguró que su obra siga siendo un espejo, uno muy relevante y provocador de nuestra propia humanidad.